buenas tardes y gracias a todos los medios que nos acompañan. Doy lectura ahora al mensaje, no es un comunicado, aclaramos, es un mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras a razón de la situación que estamos viviendo. Mensaje: que el amor sea sincero, detesten el mal y apéguense al bien. Los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras, al celebrar la asamblea plenaria durante los días del 3 al 7 de junio del presente año, hemos orado, reflexionado y discernido sobre la situación en que se encuentra nuestra patria, con la intención de asumir compromisos que queremos compartir con nuestros hermanos y hermanas en la fe y con las personas de buena voluntad. Consideramos que los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud y educación, la corrupción. Pero hay otros problemas que son igualmente susceptibles de provocar conflictos, tanto o más graves que los que estamos viviendo en estos días, en referencia a la salud y a la educación. Problemas en la forma de legislar del Congreso Nacional de Honduras, problemas en las decisiones del Ejecutivo, en las crisis de empresas estatales, en los servicios de energía, agua, transporte, etc. Si cada problema deriva en conflictos como el que ahora estamos viviendo acerca de los sistemas de salud y de educación, y si cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar. Por eso, se hace aún más dolorosa y comprensible la indignación de la mayoría de la población, el sufrimiento de los más pobres, la decepción de los jóvenes, el miedo de los migrantes, la angustia de los enfermos, la impotencia frente a la corrupción y la impunidad, el cansancio de quienes luchan por una Honduras mejor sin ver resultados. Creemos que la gravedad que adquieren muchos conflictos se debe, en primer lugar, a la forma incorrecta con que los manejan los poderes del Estado, en algunos casos siendo los causantes del problema, y en otros por no saber resolverlos con los recursos propios de una democracia participativa, y dejando que el paso del tiempo haga que se resuelvan por sí mismos, cuando en realidad solo se agudiza su conflictividad. Otro ingrediente que agrava los conflictos es la politización, que los complica aún más, introduciendo dobles agendas y empañando la claridad de los objetivos por los que se lucha. No dudamos de que las manifestaciones de protesta tienen la intención de ser pacíficas, pero permitir la infiltración de elementos violentos demerita la finalidad que persiguen y conculcan otros derechos de la población que también deben ser garantizados. La responsabilidad de la policía es garantizar el orden y la seguridad de toda la población. Sin embargo, algunas actuaciones policiales pueden calificarse como de fuerza desproporcionada y con esto añaden otro elemento de gravedad a los conflictos. Nos preocupa en gran manera el futuro de nuestra Honduras, al pensar que si problemas coyunturales no saben resolverse adecuadamente, ¿cómo podremos resolver aquellos que por ser estructurales exigen un serio ordenamiento de todos los elementos de que consta un Estado de Derecho? Una constitución violada cuantas veces convenga, unos poderes que no son para nada independientes, un Congreso que se ha convertido en un teatro de pésimos actores, dándole la espalda al pueblo. La necesidad de un poder electoral que garantice la transparencia de los sufragios y destierre de una vez por todas los delitos electorales. Unas instituciones del Estado quebradas por la corrupción, una paralización de la economía, sobre todo en el agro, una vergonzosa venta de los bienes naturales de nuestra tierra, una falsa reforma del Código Penal que simplemente lo convierte en un instrumento de protección a los corruptos y narcopolíticos, con apariencia de ser mejor por el hecho de endurecer las penas a los supuestamente más peligrosos, que acostumbran a ser los jóvenes marginados y los pobres desesperados por subsistir. Esto y mucho más hace brotar de nuestros corazones un basta ya.
Es necesario enderezar la marcha de Honduras desde el compromiso de rescatar unos valores éticos que se han ido perdiendo o debilitando en la medida en que las crisis no han sido debidamente solucionadas. Nos preocupa grandemente la decadencia moral en que está cayendo nuestro país. Nunca es lícito hacer el mal para obtener un bien. El respeto a la ley. Obligación de la autoridad es emitir leyes justas conformes a la dignidad de la persona humana y en orden al bien común. Cuando no actúa así, la autoridad se vuelve ilegítima y pierde el derecho a ser obedecida. Educar en el conocimiento y respeto a las leyes es una tarea pendiente y urgente a todos los niveles, incluyendo a los mismos legisladores, para que dejen de aprobar lo que ni siquiera han leído o comprendido. La confianza, la que se ha ido perdiendo y que consiste en la esperanza firme en lo bueno que hay en las personas y en las instituciones. La decepción que pueden provocar muchas situaciones conflictivas no ha de llevarnos a creer que no nos podemos fiar de nadie o desconfiar de todo. El Salmo 37 nos hace esta invitación: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. La ética política. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Esto es una frase del Centesimus Annus del número 46 del Papa San Juan Pablo II. La honorabilidad de la autoridad política y el derecho a hacerse respetar por el pueblo depende de que sean moralmente rectos los fines que persigue y los medios que utiliza para ello. Con frecuencia, las manifestaciones de protesta de la sociedad no son para atacar a los políticos, sino para defenderse de ellos y de sus abusos. La verdad no es un producto decidido por la mayoría y condicionado por los intereses y acuerdos políticos. La convivencia social es ordenada y respetuosa del ser humano cuando se fundamenta en la verdad. Por eso la búsqueda de la verdad fundamenta el verdadero diálogo. El diálogo. La solidaridad como fruto de la preocupación de unos por otros nos acerca al diálogo como camino e instrumento de la búsqueda de una comprensión mutua que facilite rebajar tensiones y encontrar en medio de conflictos posibilidades de acercar posiciones y de ver con mayor claridad dónde está el bien común. Dialogar no es obtener a toda costa lo que yo pienso. Es buscar juntos qué es lo mejor para el bien común. El diálogo fracasa cuando alguien no quiere escuchar por creerse poseedor de la verdad. Queremos hacer un llamado a las instituciones del Estado para que por las mismas facultades que les concede la ley y el sistema republicano cumplan con sus deberes. Queremos hacer un llamado a toda la sociedad para que desde la realidad en que vive cada persona y cada grupo considere la necesidad de sumarse a la búsqueda de caminos de solución para Honduras, sea por medio de pactos, acuerdos, reformas, plataformas, el plebiscito o el referéndum, leyes de iniciativa ciudadana, etc. Vayamos tomando conciencia de que sí es posible un cambio para mejorar y el compromiso de lograrlo solidariamente. Nosotros como cristianos queremos confiar este proceso a la historia de Honduras, a la Madre del Señor, Nuestra Señora de Suyapa, a cuyo amor e intercesión nos acogemos. Dado en Tegucigalpa, al 6 de junio del 2019. Conferencia Episcopal de Honduras. El mensaje por parte de la Conferencia Episcopal de Honduras. Tenemos espacio para 4 preguntas. Si algún comunicador quiere hacer una pregunta, Denis Salgado de Hoy Mismo. Así es, muy buenas tardes, Padre Juan Ángel López. ¿Será la polarización social la que está causando toda esta división y estos conflictos que últimamente se ha visto en crisis, sobre todo el sector educativo y social del país? Gracias. Sí, sin duda, y hay que volver y remitir al comunicado porque nos habla de la polarización y nos habla sobre todo también de la necesidad que tenemos todos de entender. Miren, esta situación de educación y de salud es coyuntural, porque es una situación particular provocada por aquellos famosos PCM, pero no es estructural. El problema estructural no lo estamos atacando.
No estamos atacando las raíces que están originando toda esta conflictividad. Y eso es porque, insisto, le estamos dejando pasar. La polarización, política, y yo diría más que polarización, fragmentación. Por polos son únicamente dos, pero en Honduras estamos lamentablemente muy fragmentados. Nelson Sorto de HCH. Muchas gracias. Buenas tardes, padre Juan Ángel López. Este mensaje de la conferencia episcopal prácticamente ha hecho un reflejo de toda la situación que pasa en nuestro país y de los tres poderes del Estado. Como Iglesia Católica, a través de la conferencia episcopal, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la Iglesia Católica en sí? El papel que siempre le corresponde a la Iglesia, ser de alguna manera la que llama la conciencia a todos. No nos corresponde la política partidista y no nos corresponde tampoco bajo ninguna circunstancia intervenir en los poderes del Estado. Pero es nuestro deber desde la ética, porque siempre nos dicen que los curas se callen, que se queden en la sacristía. Somos ciudadanos y amamos este país y es nuestra responsabilidad desde donde estamos de servir y en la búsqueda del bien común, como tantas veces lo señala. ¿Cuál es el papel de la conferencia? Insisto, señalar desde la reflexión y la oración, lo escucharon. Por eso es que algunos de ustedes reclaman, pero ¿y por qué la iglesia no habla? Porque la iglesia antes de hablar debe reflexionar para maduramente presentar algo. Si no, se vuelve sencillamente una reacción y no le sirve al país reacciones. Reacciones tenemos muchísimas y por eso estamos como estamos. Necesitamos personas proactivas, personas capaces de reconocer sus errores y estar dispuestos a cambiarlos. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel? Insisto, como lo pueden notar al final del mismo mensaje, hay dos llamados a las instituciones del Estado para que en la independencia que corresponde en el sistema republicano cumplan su tarea, porque ese es el gran problema en el país. Y luego pedimos a toda la sociedad en general, ustedes también y nosotros, que hagamos lo que nos corresponde y seamos capaces de organizarnos en la búsqueda del bien común, porque lamentablemente en Honduras hay muchas organizaciones que lo que siguen es pensamientos mezquinos y egoístas. Solo piensan en su propio beneficio y no en el beneficio de todos. Aquí, para que salga adelante nuestro país, tenemos que ser capaces, todos, absolutamente todos, desde el último de los ciudadanos hasta el más importante de ellos, a cumplir nuestra tarea con ética, en la verdad y sobre todo, insisto, buscando el bien de todos.